Amados hermanos, qué bendición poder estar nuevamente juntos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Desafortunadamente todavía no podemos congregarnos y estar físicamente presentes, pero en amor, en llamadas y a través de estos medios podemos contactarnos. Estamos estudiando todavía la serie de grandes capítulos del Pentateuco y el día de hoy estudiaremos sobre el llamamiento de Moisés. El llamamiento de Moisés sobre el capítulo 3 de Éxodo. Así que voy a invitarles a que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor para solicitar su guía para este momento. Padre amado, te agradezco la bendición de poder compartir tu palabra. Gracias, Padre amado, porque sigues cuidando de nuestra iglesia, cuidas de nuestros hermanos. Hemos visto, Señor, tu mano poderosa en el restablecer la salud de nuestros hermanos enfermos y te suplicamos también tu consuelo para sus vidas. Padre Celestial, en este momento que nos disponemos a abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de la misma, que abra nuestra capacidad, nuestra mente, nuestro entendimiento y podamos, Señor, escuchar tu voz a través de lo que tú quieres decirnos en esta tarde. Bendice a mis hermanos, bendice a nuestros pastores y bendice a los líderes también de nuestra iglesia y a toda nuestra iglesia, desde los niños, los bebés que quizá no han venido, nuestros hermanos mayores también cuida de ellos. Te agradezco, Padre Santo, de poder estar aquí en tu santo templo y exponer tu palabra. En el amoroso nombre de Jesús. Amén. ¿Hacemos las cosas al modo de Dios o hacemos las cosas a nuestro modo? ¿Cuál cree que será el resultado? ¿En forma natural o nuestra propia naturaleza nos lleva a hacer las cosas a nuestro antojo, a nuestro modo? Nos sentimos autosuficientes, aún desde pequeños. ¿Ha visto cómo los niños pequeñitos que apenas pueden caminar no quieren tomar de la mano a su mamá o a su papá porque quieren ir solitos, porque creen que ya pueden hacerlo solo? O apenas dan unos pasos y ya quieren correr tras otros niños y no entienden o se rebelan a querer hacer las cosas al modo de como les están indicando que hay que hacerlas. ¿Recuerda cuando era un jovencito, hermano? Cuando su papá le estaba enseñando a hacer alguna instalación eléctrica, poner un contacto o un apagador o hacer el cambio de unos cables. Siempre mi papá nos decía, baja primero el switch para que no te dé un toque. Pero somos muy necios y después de cuántos toques aprendimos que hay que bajar primero el switch. O cuando nos enseñaron a cambiar la llanta del automóvil, nos decía papá, afloja primero los birlos de las llantas y luego sube el coche, porque si no se te va a sangolotear y el gato se va a mover al estar haciendo la fuerza para aflojar los birlos. Después de cuántas movidas o caídas tuvimos que aprender a hacer las cosas. O hermanas, cuando jóvenes, cuando jovencitas, después de cuántos arroces quemados aprendieron a hacer un arroz extraordinario. En comparación, creo que a veces tenemos la idea de que los héroes de la Biblia fueron seres sobrenaturales, casi sin errores e inalcanzables en cuanto a imitar su conducta. Los sentimos demasiado desproporcionados de nuestra capacidad de vida o nuestra capacidad de entendimiento. Pero al estudiar la vida de Moisés y su llamamiento, nos daremos cuenta que fue un hombre exactamente igual que nosotros, con reacciones y arrebatos, con sueños de grandeza, pero también miedos y temores con los que tuvo que lidiar y dejar que Dios moldeara su vida y su carácter. Y tuvo que pasar una buena parte de su vida hasta dejar sus excusas y dejar entonces que Dios moldeara su vida y poder hacer la tarea que Dios le estaba encomendando.
He dividido este pasaje del capítulo 3 en 4 párrafos o en 4 secciones. Cuando joven nos creemos invencibles y justicieros. Al ser descubiertos entendemos nuestras limitaciones. Aprende a escuchar la voz de Dios y haz las cosas al modo de Dios. Cuando joven nos creemos invencibles y justicieros. Cuando somos jóvenes creemos que tenemos toda la inteligencia, que nadie puede hacer las cosas como nosotros. Más si tenemos o tuvimos la oportunidad de estudiar o inclusive estudios profesionales o de posgrado, creemos o llegamos a tener la idea que nadie tiene la misma capacidad de nosotros, que somos demasiado inteligentes, que somos muy fuertes, que somos incansables, queremos hacer muchísimas cosas a la vez. Recuerdo cuando jugábamos 2, 3 partidos de fútbol en un solo día y por la tarde podíamos salir y hacer más cosas y éramos incansables, éramos intrépidos, nos atrevíamos a hacer cosas que otros no lo hacían. Pensábamos que podíamos lograr las cosas y hacer las cosas inclusive sin haber estudiado o hacer las cosas sin leer los instructivos. Pero también tuvimos un defecto de haber sido orgullosos, de creernos autosuficientes, desafiantes de la autoridad y hasta imprudentes a veces al hacer las cosas por lo arrebatados. No se escuchaban consejos. El Moisés, antes de su llamamiento, era el mismo retrato de los jóvenes de todas las generaciones. Tanto en aquel entonces como hasta ahora, todas las generaciones de jóvenes tienden a tener una conducta semejante. Ciertamente tuvo algunos privilegios, fue adoptado por la hija de Faraón, recordamos, y esto le trajo beneficios. Tuvo acceso, es muy posible, a la mejor educación de Egipto. Seguramente estudió junto con el hijo de Faraón. Tuvo sus beneficios por haber sido pues casi nieto adoptivo de Faraón. Tenía privilegios de alimentos, de estar en el palacio del rey posiblemente, pero también con cierta posición de autoritarismo, a lo mejor cierta soberbia o sentirse por arriba de sus hermanos hebreos. Esto por la posición social en la que estaba colocado. Pero seguramente no perdía su identidad hebrea, seguramente no la perdía. No sabemos si llegaba a convivir con su madre y con su padre, si lo dejaban ir ocasionalmente al área de los hebreos y poder estar con ellos, no lo sabemos. Pero lo que sí es muy posible, que no conocía del todo a Dios. Seguramente recordaba algo que le enseñaron sus padres, que le enseñó su madre, pero no conocía del todo a Dios. Era como un justiciero, pero a su modo. ¿Sí? Tan así fue que mató al capataz egipcio por haber visto que maltrataba a uno de sus hermanos, y cubierto de orgullo, de soberbia y de justicia. En el capítulo previo, el capítulo 2, versículo 12, dice que entonces miró a todas partes, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Quiso hacer su justicia a su modo. Se llega a actuar cuando somos jóvenes e impetuosos, se llega a actuar envueltos con bandera de equidad y de justicia humana. Y podemos decir, es lo justo y es lo correcto y hay que hacerlo así. Y hay que hacerlo por la familia, por los hermanos, por la religión, por la patria. Nos sentimos héroes. Escuche bien, hermano, hacer las cosas a nuestro modo, basándonos en nuestros propios criterios, termina en desastre personal y colectivo. Hacer las cosas a nuestro modo, basándonos en criterios propios, termina en desastre personal y colectivo. Y esto le pasó a Moisés. Un joven que ya no era ni tan joven, desafiante, creyéndose invencible, víctima de su inexperiencia. Y seguramente esto nos ha pasado a todos.
¿Puede recordar algo que llegó usted a hacer? ¿Los errores del pasado? ¿Sus errores del pasado? Seguramente ya confesados y perdonados por el Señor. Pero es posible que en muchos se siga viviendo las consecuencias de esos errores del pasado. Muchos errores dejan consecuencias y seguramente muchos siguen cargando estas consecuencias de sus errores. Al ser descubiertos, entendemos nuestras limitaciones. Quisiéramos que nunca se sepa nuestra verdad. No deseamos que alguien sepa qué hicimos en el pasado, qué fue lo que fallamos, cuáles fueron nuestros errores. Y podemos a lo mejor esconderlo ante los demás, pero ante Dios jamás. Ante Dios jamás podemos esconder lo que ha ocurrido, lo que hemos hecho, inclusive lo que hemos pensado. Moisés creyó que había hecho justicia en nombre de su pueblo hebreo, pero escondidas, a su juicio, a su modo, a su propio criterio. Pero no solo Dios lo vio, desafortunadamente hubo testigos, lo vieron. Sabemos la historia porque cuando quiso encarar a dos de sus hermanos hebreos que estaban peleando, y no discutan entre sí, hermanos, son hermanos. Dice, ¿tú qué nos vienes a enseñar? ¿Tú que mataste al egipcio, o vas a hacer lo mismo con nosotros? Entonces se dio cuenta que había sido descubierto y tuvo miedo, dice el versículo 14 del capítulo 2, tuvo miedo de haber sido descubierto. La verdad de nuestros hechos, la verdad de nuestras intenciones, y sabiendo que no tuvimos motivos correctos para hacerlo, nos causa miedo cuando somos descubiertos de esas acciones que pareciera que fueron justas, pero que en lo profundo del corazón y de la mente sabemos que son incorrectas, y al ser descubiertos nos da miedo. Hacer las cosas a nuestro modo sin consultar a Dios, creyendo que sabemos, que podemos y peor aún, que debemos hacerlo, reflejará nuestras limitaciones humanas, y esas acciones serán motivadas por solo emocionalismo, por religiosidad o por carnalidad. Y a pesar de que pudiésemos enarbolar la bandera en el nombre de Dios, y hacemos esto en el nombre de Dios, muchos, al ser expuestas sus fallas y sus errores y las consecuencias de sus errores, terminan por huir, como Moisés. ¿Les suena familiar esto, hermanos? ¿Les suena familiar? Siempre ocurre en cualquier iglesia que alguien llega huyendo de otra iglesia, huyendo de otros lados, por algo que hizo, por algo que cometió. Y trata de impactar y liderar al grupo, queriéndolos enamorar con sus habilidades o con sus talentos. Pero luego que se descubren sus intenciones, que no tienen fruto y hacen fallas y tienen consecuencias, termina huyendo a otro lado. Y se va a otra iglesia, escondiéndose de un juicio. Huyó Moisés para irse a esconder a Madián, y fue lo que hizo. Al ser descubierto y al tener miedo, mejor me voy, algo me va a hacer Faraón y algo me van a hacer. Así que se fue a Madián. Y sabemos parte de esta historia de Moisés. Cuando llega a Madián, conoce a las hijas de Jetro que estaban por tomar agua del pozo, los pastores no las dejaban, las maltrataban. Y otra vez, Moisés el justiciero, Moisés el defensor de las causas nobles, y defendió finalmente a las hijas de Jetro, y Jetro pues lo recibe pues por esta acción de valentía y de defensa hacia ellas, y finalmente le concede una de sus hijas, Séfora, se casa con Séfora, tiene sus hijos y está escondido 40 años en Madián. 40 años tenía cuando salió de Egipto y 40 años ya llevaba en Madián escondido. El miedo paraliza, da incertidumbre y nos lleva a retraernos, a escondernos. Nos da incertidumbre porque no nos atrevemos a regresar,
no nos atrevemos a pedir perdón o a enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Mejor quedamos escondidos. Y se necesita honestidad, reconocer nuestras limitaciones. Se requiere honestidad, reconocer que dependemos del Señor. Dice Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer. No podemos hacer nada, no podemos lograr nada, no podemos llevar una vida victoriosa si no lo hacemos unidos hoy al modo de Dios. Moisés no conocía realmente al Señor, no había tenido un encuentro personal con Él. Y él no lo buscó, Moisés no fue a buscar a Dios, Dios fue el que fue a buscar a Moisés, Dios fue a su encuentro y Moisés tenía mucho que aprender al escuchar la voz de Dios, tenía mucho que aprender al escuchar la voz de Dios. Y eso es lo que debemos hacer, tercer párrafo, aprende a escuchar la voz de Dios. Cuando el Señor te tiene considerado en sus planes, te lo hace saber. Cuando el Señor está pensando en ti, en tu corazón, en tu nobleza, en tu capacidad, en tu corazón, el Señor te lo va a hacer saber. Y te lo vas a saber aunque te escondas, aunque pongas excusas. Es que yo no tengo este talento, es que me da temor pararme al frente, es que yo no sé hablar ante otros, y excusas. O miedos. Es que me pongo muy nervioso, sudo mucho, me sudan las manos, se me cierra la boca, empiezo a tartamudear. O aún cuando alguien provoque impedimentos, alguien quiera impedir que tú cumplas ese llamamiento de parte de Dios. Cuando el Señor te está llamando o te tiene considerado en sus planes, lo va a hacer saber, aunque otros no te consideran o cuando otros digan, no tiene capacidad, no tiene madurez, no tiene talento y quieran ponerte trabas. Aún ante todo eso el Señor te va a hacer saber y te lo hace saber en tus momentos de oración, cuando oras al Señor, cuando percibes y tratas de escuchar la voz de Dios, cuando lees su palabra, te da a entender sus propósitos. También se puede dar a entender a ti a través de otros hermanos en la iglesia, al considerarte o al expresarte que han visto en ti esta capacidad, que han visto en ti esta disposición, que consideran que eres idóneo para cierta área. Y además te lo hace saber cuando te hace sentir incómodo, cuando no quieres escuchar esa voz de Dios, que tratas de darle la vuelta para evitar eso que el Señor te está indicando, llamando o diciendo, y no estás cómodo, no estás en paz, porque el Señor está insistiendo en llamarte. El Señor te saca de tu zona de confort, Ahí donde estaba Moisés, 40 años cuidando las ovejas de su suegro. Seguramente se la pasaba pues en los pastizales o en las colinas llenas de césped o de hierba para los animales. Y seguramente se la pasaba recostado ahí en el pasto, debajo de una sombra de algún arbusto, a lo mejor viendo las nubes en el cielo y encontrándole figuras, y ahí hay una figura de borrego, y ahí hay una figura de no sé qué, y así se la pasaba Moisés. Muy confortable. Ni eran sus ovejas, porque eran las de su suegro, pero era beneficiado. Te pregunto, hermano, ¿esta pandemia te tiene muy cómodo, encerrado ahí en tu casa, cuidando los intereses de una empresa, de un banco, de un negocio? Así muy confortable en tu área, sin hacerle caso a la voz del Señor, que seguramente te está llamando y te ha llamado desde tiempo atrás y te sigue llamando. Dios se le presenta en una forma muy manifiesta a Moisés, a través de algo que le llamamos una teofanía, la zarza ardiente sin consumirse.
Y el ángel de Jehová, dice la Escritura, estaba ahí y le habló. Esta zarza representaba al pueblo de Israel sufriente y que sus clamores habían llegado ante la presencia del Señor. Y el Señor, el ángel de Jehová, que algunos teólogos también consideran que este ángel de Jehová es Cristo mismo, le habla desde la zarza: Moisés, Moisés. ¿Recuerda otros llamados del Señor a algunos personajes de las Escrituras? A Samuel, y era un jovencito: Samuel, Samuel. Y a Saulo también le llamó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y así les llamaba doblemente por su nombre, doblemente, afirmando así el llamado del Señor. Piense y considere y ponga su nombre ahí: Pablo, Pablo; Josué, Josué; María, María. Piense que el Señor le está afirmando. Si percibes la voz de Dios, sé dócil y responde como lo hizo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Moisés no entendía lo serio que representaba esta zarza. Se le hizo más bien una visión y se quiso acercar. Y no entendía lo serio y lo reverente de la presencia de Dios. Escuchar su voz es un momento sumamente reverente. Por eso le dice: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Era Oreb, el monte de Dios. Y le era necesario a Moisés no solamente despojarse de su calzado. Quisiéramos entender más bien que tenía que despojar de su orgullo, de su vida despreocupada, de su zona de confort, de su materialismo, porque seguramente, pues solo por cuidar de sus ovejas, Jetro era rico y tenía los beneficios del suegro. Y seguramente también se la pasaba con sus recuerdos de gloria de su pasado. Yo fui nieto de Faraón. Yo disfruté de esto, viviendo de sus recuerdos. Así que era necesario que Moisés se despojara de todo eso. Y así nosotros también debemos despojarnos de todo aquello que nos está estorbando de escuchar y acercarnos a Dios. ¿Qué nos está estorbando? Nuestra comodidad del trabajo, nuestra capacidad económica, nuestra posición social, nuestra posición en la iglesia, los vínculos o las relaciones sociales que hemos tenido, la comodidad de a lo mejor estar ahí en el templo como escondidito, nadie se fija en mí, no llamo la atención, yo nada más llego, escucho el sermón y me voy. Es nuestra zona de confort. Y debemos de despojarnos de todo eso para entender y escuchar y reconocer la voz de Dios. Debemos comprender que cuando estamos ante su presencia, cuando oímos su voz, estando aquí en el culto, en la iglesia, o en el culto familiar, o en estos cultos a distancia, porque ahorita el confinamiento por la pandemia nos obliga a tener los servicios así en domicilio y las predicaciones enviadas por las redes sociales. Pero debemos entender que aún ese tiempo de estar escuchando un mensaje, de estar teniendo el culto familiar, de tener el devocional personal, la enseñanza bíblica que podemos darle a los hijos, ese momento es un momento especial de santidad, porque ahí está la presencia de Dios. Debemos dedicarlo como un momento y un espacio de santidad. Y aún a nuestros hijos pequeños debemos enseñarles la reverencia ante Dios, a quien adoramos y alabamos. No es un momento para, si estaba usted en su casa, no es un momento para estar todavía en pijamas o despeinado, o estar desayunando mientras está escuchando el mensaje, o cuando estábamos en el templo, cuando regresemos,
darle a los hijos o estar comiendo papitas o darle un juguetito para entretener al pequeñito, o ahora que se utilizan las tabletas electrónicas, ponerle ahí unas caricaturas porque el niño tiene que entretenerse. O si usted está en su casa escuchando el mensaje y está al pendiente de que si ya se paró la lavadora, que si no se le quema la sopa, o contestando su celular o mensajes mientras está escuchando la palabra de Dios. Es un momento santo. Tenemos que despojarnos de nuestro calzado, de aquello que nos estorba, de ese momento de santidad y reverencia ante Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios. Quiera escuchar la voz de Dios. Aprende a escucharla y además quiera escuchar esa voz de Dios. Escoja lo mejor, como María. ¿Se acuerda María y Marta y Lázaro? María escogió lo mejor. Estaba escuchando a la voz de Jesús, y Marta le preocupaban más los quehaceres y preparar comida y tener la casa limpia, y era lo que le preocupaba y le afanaba. Escoja lo mejor, escuche la voz de Dios. Entonces podrá escuchar los planes de Dios. Cuando usted escucha a Dios, le entiende los planes que tiene para usted. El Señor le declara el sufrimiento de su pueblo en Egipto. Eso es lo que le dice Dios a Moisés. Versículo 7, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor y he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos a una tierra buena y ancha, que fluye leche y miel, una tierra fértil y próspera. Esta decisión de parte de Dios de descender, de visitar a su pueblo, ya lo había previsto desde varios siglos atrás. Recordemos cuando José está a punto de morir, estando ya en Egipto con todo su pueblo y todos sus hermanos. Así que posiblemente estas palabras de José hayan sido unos 300 años antes de este momento de Moisés, considerando los 400 que estuvieron en Egipto, y si aproximadamente los 100 años de vida que pudo haber tenido José, que estaba a punto de morir, así que restaban 300 años más. Génesis 50:24 dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente los visitará y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios los visitará y los llevará de aquí, los llevará de aquí. El mismo sentido de la declaración de Zacarías sobre Jesús en Lucas 1:67, al alabar a Dios por su visitación para redimir a su pueblo, la visitación de Dios a través del nacimiento de Cristo. Y entonces Dios involucra en su plan de liberar a su pueblo, pero no al modo de Moisés, matando a los egipcios uno por uno. Dios no iba a hacer de él un caudillo de espada o de ejército, sino al modo de Dios, al modo en que Dios quería que fuesen las cosas. Así que Moisés es un tipo de Jesús. Venía por la visitación de Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Jesús visitó a su pueblo, llegó a su pueblo para salvarlos de los pecados. Y le da instrucciones precisas. Si Dios le llama, escuche bien, hermano, si Dios le llama, le va a dar instrucciones precisas. Y le dice, ven, por tanto, ahora. Y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. No había excusas para hacerlo después. No dentro de 6 meses, no después de un cursillo básico sobre liderazgo. Ven ahora, en este momento. Hoy voy a hacer esto para mi pueblo. Ya tenía 80 años, no necesitaba más clases Moisés. Ya había sido suficiente tiempo de preparación. ¿Tú qué esperas para obedecerle ahora al Señor?
¿Qué esperas? ¿Cuántas escuelas dominicales has estado? ¿En cuántas escuelas dominicales has estado? ¿Has dado clases? Y has tomado muchas clases. ¿Cuántos sermones has escuchado? ¿Cuántos temas juveniles, los jóvenes, cuántos temas han escuchado en los campamentos? ¿Cuántas conferencias han escuchado? La femenil, sus temas cuando se reúnen en sus retiros. ¿Cuántos estudios bíblicos ya ha tenido y ha escuchado? ¿Qué más quiere para prepararse ante el Señor? Ya el Señor lo tiene preparado. No le contestes a Dios como Moisés lo hizo. ¿Quién soy yo para hacer tal comisión? ¿Quién soy yo? Era como despreciar esa invitación y ese llamamiento que Dios le estaba haciendo. Allá afuera, muchos de tus amigos, compañeros de trabajo, de escuela, mucha de tu familia están en esclavitud del pecado. Están muchos enfermos por COVID. Están a punto de riesgo de muerte quizá, sin esperanza, sin Cristo, rumbo al infierno. Y Dios te llama para ser instrumento de su libertad, de su libertad. Pero ten cuidado de tu ego, de tu supremacía, de tu autosuficiencia, porque efectivamente no somos nada. ¿Quién soy yo? Efectivamente, no, o sea, en el otro sentido, Señor, yo no soy nada, pero me despojo de todas esas soberbias o todos los prejuicios o toda mi autosuficiencia y quiero depender de ti, totalmente de ti. Y eso le aseguró Dios a Moisés, versículo 12, ve porque yo estaré contigo. Eso le promete el Señor y sus palabras son fieles y verdaderas. Ve porque yo estaré contigo. Nuestras vidas, hermanos, son como un guante vacío. Estas son nuestras vidas. El guante vacío no puede agarrar ni hacer uso de su función. No sirve. Necesita ser llenado para que pueda funcionar. Así es un guante. Así es nuestra vida. Necesita Dios llenarnos, capacitarnos, darnos la promesa que va a estar con nosotros para entonces poder funcionar como un guante. Yo estaré contigo, dice el Señor. Cuarto párrafo, haz las cosas al modo de Dios. Haz las cosas al modo de Dios. Solo después de aprender a escuchar su voz, porque tenemos que aprenderla, podemos solo escuchar y irse para otro lado esa voz, pero aprender a escuchar su voz, podemos obedecerle y hacerlo correctamente. Hacerlo correctamente. Y Moisés, como de algún modo dijo, bueno, está bien, obedezco, pero siempre tenía un pero Moisés. ¿Quién eres? ¿Quién me manda? ¿Quién les digo que eres? Al pueblo me van a preguntar, ¿quién te manda? ¿Cuál es tu nombre? Y esto reflejaba que Moisés no conocía del todo a Dios. No lo conocía, estaba apenas teniendo ese encuentro frente a Dios. Como Job cuando decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y estaba exactamente frente al Señor, frente a la zarza. Y el Señor le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿No deberíamos también cada uno de nosotros temer mirar a Dios cuando nos habla, siendo tan miserables, tan pecadores, cual somos? Y en su gracia infinita nos invita a servirle, porque es por su gracia, no es porque vea que somos muy capaces, o somos muy inteligentes, o somos muy fuertes, o somos muy guapos, o muy bonitas, las hermanas. Es por su gracia que nos invita a involucrarnos a servirle. Esta condición
de miseria y pecado, el que somos, me hace recordar al salmista en el Salmo 113, versículos 7 y 8. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del mudalar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Así que después de 40 años de autoexilio, escondido allá en las colinas, cuidando los ganados de su suegro, y temeroso por su delito, porque era parte de su temor, es que yo tengo cuentas allá en Egipto, el Señor lo manda de regreso para presentarse a su pueblo y para enfrentar a Faraón, Ciertamente ya no era el mismo Faraón. Aquellos que intentaban dañarle o acusarle ya no estaban. Entonces, ante esta pregunta de Moisés, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué les voy a decir? El Señor le contesta, versículo 14, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy te envía. Así le dirás. Y esta frase explica el nombre personal de Dios. Versículo 15 dice, así le dirás a los hijos de Israel, Jehová es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Jehová es mi nombre. Yahvé es de donde deriva la palabra al español de Jehová, que nosotros estamos más familiarizados con ella. Muchas tradiciones o muchas ediciones de las Biblias, en lugar de Jehová dice Yahvé. Y esta palabra se asocia al verbo hebreo hayá, que significa ser o existir. Y algunos intérpretes, algunos teólogos consideran que al ser repetido 2 veces, yo soy el que soy, esto refuerza su significado, adquiriendo mayor intensidad, como equivaliendo a yo soy el que existe realmente y por sí mismo. Yo soy el que soy. Otros comentaristas dicen que pudiese traducirse yo soy lo que soy. Esto como una respuesta evasiva, como dando a entender yo no doy a conocer mi nombre porque ninguna palabra sería capaz de expresar lo que yo soy. Ninguna palabra pudiese compararse con lo que yo soy o definirme. Y otros finalmente hacen notar que este verbo hayá, a diferencia de nuestro verbo ser, que nos define la existencia, la mera existencia, más bien en este sentido, hayá pudiese significar una presencia viva y activa. Y entonces la frase significaría, yo soy el que estaré siempre con ustedes para salvarlos. Cual sea la interpretación, Dios quería que Moisés le afirmara a su pueblo que había descendido y los estaba visitando por su aflicción, por los ruegos y sus clamores que habían llegado ante él, y había venido para sacarlos de esa tierra de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, una vez prometida a Abraham. Moisés no era el libertador, Moisés no era el héroe, no era el salvador. Moisés solo era el medio que Dios usaría para cumplir sus propósitos, pero no con los modos de Moisés, no a sus modos o a sus formas, sino al modo de Dios, Igual que cuando llega Jesús, Dios visitando a su pueblo afligido por sus pecados para liberarlos, descendió y los visitó. Así todavía permanentemente el Señor nos sigue visitando y está permanentemente con nosotros a través de su Espíritu Santo. Fue una promesa de Jesús: no os dejaré solos, vendrá el Consolador para liberarnos del pecado que nos esclaviza. Y a sus hijos, a ti y a mí, nos llama también para ser medio de bendición y compartir su mensaje de libertad a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros, esos que viven en pecado, en mentira, en prejuicios, en vidas conflictivas, relaciones tormentosas o enfermizas, tristeza, adulterio, con COVID, aquellos con tristeza porque su esposo, su hijo, su padre, su familiar murió por el COVID o por cáncer o cualquier otra situación.
y están hundidos en pecado y en tristeza. La gente sigue sin saber que Dios ya nos visitó y sigue estando con nosotros. La gente no lo sabe y a través de tu función, de tu obediencia al llamamiento, podrán convencerse de que el Espíritu Santo sigue estando con nosotros para convencerlos de pecado y poderlos sacar de su estado de esclavitud y llevarlos a una libertad de paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios le afirma a Moisés su plan y su modo. Estos los últimos versículos del 18 al 22. Irás a Faraón y dirás que Dios les manda a adorar 3 días de camino en el desierto. Y él no los dejará, así que pondré mi mano fuerte y heriré a Egipto. Y esta mano fuerte, el pueblo de Dios se dio cuenta y fue testigo de este la poderosa decisión de Dios, su mano fuerte sobre Egipto. Y ya conocemos lo que ocurrió con las 10 plagas. Y hasta después de la 10ª plaga, que murieron los primogénitos, es que ya estaba Faraón desesperado. Ya, vete Moisés, llévate al pueblo. Ya no quiero que siga Dios maltratando o atacando a mi pueblo. Y el Señor los recompensaría dándoles gracia delante de los egipcios. Y no saldrían con las manos vacías. Despojaron a Egipto sin robo, sin violencia. Esa gracia que tuvieron, las mujeres recibieron alhajas de oro, de plata, vestidos. Y esas mujeres egipcias le entregaron toda esa riqueza a las mujeres hebreas. Era la recompensa del Señor por tanto sufrimiento vivido en esclavitud en Egipto, como su pago de todo aquel trabajo injusto y mal pagado que seguramente tuvieron. Pero note bien esto, era necesario primero liberarlos. Primero era liberarlos de esa esclavitud y después recompensarlos. Hasta que Moisés hizo las cosas al modo de Dios, entonces su servicio impactó a su generación, permitiendo que su pueblo fuera liberado y recompensado por parte de Dios. Toda esa generación fue testigo de la poderosa mano de Dios sobre Egipto. Hermano, ¿qué aplicaciones tenemos? Si quieres servir al Señor, despójate de tu orgullo y de tu autosuficiencia. Tus habilidades no sirven si no son al modo de Dios. Aunque estés muy preparado, aunque hayas ido al mejor seminario, aunque creas que tú lo puedes hacer, aunque creas que tú eres el mejor tocando la guitarra o cantando o dirigiendo o presidiendo, despójate de todo aquello que te provoca orgullo o vanidad. No sirven si no son al modo de Dios. Si no reconoces tus limitaciones y permites que el Señor actúe en ti, no será la voluntad de Dios. Somos un guante vacío, hermanos. Somos un guante vacío. Necesitamos que solamente al modo de Dios, en su plan de Dios, la mano de Dios en nosotros, podamos entonces hacer las cosas a su modo, a sus planes, a su voluntad. Debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Debemos aprender. ¿Cómo podemos aprenderlo? Orando más, leyendo más su palabra, meditando. Escuche la voz de Dios cuando ore. Escuche la voz de Dios cuando lea su palabra. Escuche la voz de Dios a través de otros hermanos. Y entonces pueda contestarle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Y amigo que estás escuchando este mensaje por primera vez, que nunca habías escuchado el mensaje de Dios, o a lo mejor que has asistido a una iglesia eventualmente, o a lo mejor tienes mucho tiempo asistiendo a una iglesia, pero no has tenido un encuentro personal con el Señor.
porque sigues viviendo bajo la esclavitud de un pecado. Déjame decirte que el Señor quiere darte libertad, quiere salvarte, quiere sacarte de ese pecado en el que estás viviendo, que a lo mejor te sientes encadenado, te sientes como en arenas movedizas que no puedes salir, o a lo mejor te gusta estar en ese pecado. Ten cuidado. El Señor no nos ofrece joyas, recompensas, bienes o alhajas. El verdadero evangelio es la libertad del pecado, no una prosperidad económica. Ese es el verdadero evangelio, la libertad del pecado, la vida eterna. No confundas los propósitos ni los modos de Dios. Puede ser que el Señor pueda recompensar con otra cosa, pueda recompensar con otros con medios después. Pero fíjense lo que dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El mayor valor, la mayor joya, lo más preciado para Dios es su Hijo Jesucristo. Y no se escatimó en guardarlo para Él, sino lo entregó a nosotros, nos visitó a través de su Hijo Jesucristo y con su muerte en la cruz poder perdonar nuestros pecados. Y además nos dará con Él todas las cosas, la paz, la prosperidad, la alegría, el gozo y los recursos también. El Señor quiere darte libertad de tu pecado. Cuán triste, cuán tremendo o vergonzoso sea tu pecado, solo tú sabes qué tan intenso es tu pecado para ti mismo. Para Dios cualquier pecado es igual, pero puede ser que ese pecado sea o triste, sea tremendo o vergonzoso, pero si no lo confiesas y no permites que el Señor borre tus pecados de tu vida, irás directo al infierno. Necesitas escuchar la voz de Dios, que nos tiene prometido sus riquezas en gloria. Las riquezas en gloria no se refiere a dinero, sino a las riquezas del cielo, las riquezas de la vida eterna, las riquezas del gozo y la paz en el corazón mientras estemos aquí en la tierra. Pero nos tiene prometido el cielo, nuestra tierra prometida, en su presencia, gozando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres tú tomar esta decisión? Yo te invito que ahí, en donde estás escuchando este mensaje, en tu casa o en tu trabajo o en algún sitio, cierres tus ojos, inclines tu rostro y le pidas perdón a Dios. Señor, ya no quiero seguir viviendo en pecado. Ahora que estoy escuchando este mensaje, estoy escuchando tu voz. Permíteme poder entender realmente tu voz. Perdona mis pecados. Rescátame y sácame de esta condición en que estoy viviendo. Toma tu decisión, hermano, ahí en tu hogar, ponte de rodillas, pídele perdón al Señor y permite que su Espíritu Santo te guíe y te llene de su presencia. Acércate a una iglesia, lee una Biblia, ora a Dios. Vamos a orar para concluir, hermanos. Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu mensaje que nos das. Sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía. Te suplicamos, Señor, que vaya y haga su propósito en cada una de las vidas de mis hermanos que estén escuchando este mensaje y aquellos amigos y personas que lo escuchen también. Te suplicamos, Padre amado, que actúes con poder, con mano fuerte, Señor, en sus vidas. Bendiga, Señor, nuestra iglesia, nuestras vidas, nuestra patria. Sánala, Señor, sánala de esta enfermedad que está agobiando. Pero no solamente de la enfermedad física, sino sánala del pecado. Señor, que Cristo a través de su Espíritu Santo penetre y cubra toda nuestra patria. Te lo suplicamos, Señor. Gracias porque nos escuchas y porque sabemos que tú tienes amor por México. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.